Continuamos, amados hermanos, con la predicación y mensaje de toda esta semana. Acordémonos que tenemos que tener bien en claro, todos mis hermanos que nos escuchan, hermanos, hemos incidido en lo que es el estudio del comportamiento de nosotros los cristianos en este tiempo, ¿no? Amén. ¿Cómo está, camarógrafo? Amén. Ya. No olvidemos que nosotros primeramente vamos al libro 15, capítulo 15 del libro de Romanos, por favor. El comportamiento, hermano. Hablamos de muchos puntos hasta que, mire, desde que tú eres llamado de Dios, de pronto te pone una luz admirable y te transforma tu vida. Amén. Te cambia, hermano. Amén. Es una transformación directa cuando tú eres llamado y pedido por Dios. Gloria a Dios. De ahí el pueblo que va yendo a la iglesia, los que se van sumando, gloria a Dios, quieren ser salvos, gloria a Dios, hermano, pasa un proceso. Amén. El proceso entra en muchos puntos, unas etapas, que es, por ejemplo, estamos en la primera etapa que son flaquezas espirituales, lo que pasamos, duras pruebas, pasamos deslices espirituales, pasamos cárcel espiritual, hermano, y por último el estupor, pero cuando ya quebrantamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Digo Cristo, hermano, porque lo más accesible, lo más vulnerable fue aquel Cristo Santo de Gloria, aquel Hijo unigénito que Dios puso aquí en la tierra en carne y sangre, hermano, como sacrificio vivo por nuestros pecados, amados hermanos. Esa es la parte esencial, porque cuando hacemos nosotros la oración de fe, hermano, inmediatamente aceptamos como único y suficiente Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el que va a transformar nuestras vidas. Ok, entonces, muy aparte, amados hermanos, de las tres fases del bautizo, son tres en uno, eso ahorita nos vamos a tocar. Estamos tocando el comportamiento, hermano, del cristiano y cómo Dios nos va moldeando como alfarero. El barro, hermano, es moldeado por aquellas manos del alfarero, hermano. Amén. Vamos al 15 del libro de Romanos, ¿no? Eso tenemos que tener en claro, hermano. La última parte del estupor que llamamos en 15 nos habla. Estupor es lo mismo que ceguera espiritual, por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener bien claro, amados hermanos. La ceguera espiritual es el estupor, es lo mismo. Acuérdense cuando el pueblo de Israel salieron, dicen que son 2, otros dicen que son 5 millones del pueblo de Egipto, hermano. Pero lamentablemente ese pueblo estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, hermano. Sin embargo, Dios le dio muchos milagros en aquella protección de esos seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dieron 40 años vueltas por el mismo desierto, hermanos, hermanos. Y todos murieron, lo dice el libro del número 6, Josué. No, está bien. El libro de Números, hermano, habla claramente, capítulo 6, si no me equivoco, en donde Josué y Caleb fueron los únicos sobrevivientes de aquella generación, amados hermanos, y todos, escúcheme, todos murieron por el pueblo por falta de conocimiento. Gloria a Dios. ¿Qué es la falta de conocimiento? Es cuando tú no estás en las cosas que Dios te manda y te pone, hermano. Amén. O muchas las veces, lo que dice Mateo 15:14, un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Nosotros no tenemos, hermano, esa capacidad de ser dirigidos solos. Nosotros tenemos que tener un pastor, un líder, alguien que nos guíe. Es por eso que la palabra nos habla claramente. Creo que en la primera carta de Corintios, si no me equivoco, hermano, que tú como oveja perdida, tú que no tienes pastor, Dios mismo te pondrá un pastor, Dios mismo te pondrá una guía para que tú puedas estabilizarte en las cosas de Dios, hermano. Amén. Vamos, capítulo 15 de la primera parte. Ya hemos visto este estudio, pero ahorita le vamos a entrar de otra manera, con más fuerza, con más potencia, hermano, porque muchas de las veces siervos y siervas nos han pedido que explique esta situación de las flaquezas espirituales. Amén. Vamos. Amén. Vamos 14:22 del libro de Romanos. Amén. Amén. Dice ahí, honrando siempre al Padre y al Espíritu Santo de Dios. ¿Tienes tu fe? Dice,
para contigo delante de Dios. Porque dice que bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mucho ojo, tu boca. Dice, pero el que duda, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. Bien. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas espirituales de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Padre, en tu nombre, amado Dios de los cielos, yo te ruego que seas tú poniendo, Padre, ese espíritu de temor y temblor sobre todo aquellos que se encuentran, Padre, viendo y teniendo esa salvación eterna mediante la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos nosotros de los débiles de la fe, amados hermanos, no estamos hablando de un bebé material. Estamos hablando, hermano, de hombres que recién conocen a Dios. Amén. Que hombres recién se han entregado con la oración de fe, hermano. Esa oración de fe la dice en uno de los libros, hermano, que tienen que aceptar como único y suficiente Salvador, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Es la primera parte. Cuando aquel hombre que está maduro en la fe, que ya estás hablando de 5 años, 3 años, de pronto ya está, hay unos que maduran más rápido, otros que maduran en menos tiempo, hermano. Hay otros que recién entran. Nosotros decimos a los que recién entran son los nuevos, amados hermanos. Son los que todavía están comiendo, hermano, ese alimento, tomando esa lechecita fresquita y nuevos, hermano. Amén. Para lo cual usted que tiene 3, 4, 5 o no sé, 80, 100 años, no sé, hermano, usted tiene que respetar esa situación de ellos. ¿Por qué? Porque si usted está maduro en las cosas de Dios, usted tiene que soportar, dice la Biblia. Explicarle las cosas como tienen que ser. Habla el libro de Tito, amados hermanos, que aquellos hombres, hermanos, que estén más maduros en las cosas de Dios, hermano, que coman alimentos sólidos, que tengan más años en la iglesia. De pronto los ancianos, hermano, porque anciano no solamente es un hombre que tiene cana, por si acaso. Anciano es un hombre, hermano, que tiene una maduración justa y espiritual que Dios le ha dado. Eso es un anciano, por si acaso. Ya. Hermano, usted tiene que darle consejo a esos hombres, a esas mujeres, hombre maduro, hombre anciano, mujer anciana. De consejo a los más jóvenes, los que llegan a la iglesia, por el amor de Dios, hermano. No solamente una iglesia, como lo digo y siempre, hermano, perdone usted, una iglesia se constituye solamente de un pastor y usted porque se casó con esta señora se hizo pastora. No, hermano, usted tiene que tener mínimo 2 ancianos en su iglesia para que ellos también, hermano, le ayuden a jugar ciertas situaciones que pasamos, hermano, en las iglesias, en las casas de oración. Amén. Es una parte esencial, porque si nosotros, hermano, no tenemos eso, nosotros vamos como pastor y pastora, no vamos a tener el grado necesario para poder jugar ciertas cosas, hermano. Por eso que vienen los problemas. Hoy en día existen muchos problemas, amados hermanos, de resolver, por ser resolvidos, y otros por no tener muchos problemas, mejor cogen a los siervos y los botan. Retírese de la iglesia. Eso está pasando en estos momentos. Estoy hablando de la iglesia ahorita, de este año 2020, amados hermanos. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros, hermano, no tenemos un grado de maduración, no podemos manejar grey, no podemos dar consejos, no podemos, hermano, llevar a cabo una grey adelante, no podemos, hermanos, peor estar bautizando, no podemos, ¿por qué? No cumplimos con el requisito principal, es saber las cosas y misterios de la palabra de Dios para poder juzgar lo espiritual, juzga lo espiritual. No por eso le digo, hermano, que yo soy un hombre requete espiritual, que sí, hermano bendito, no somos perfectos, hermano. Amén. Porque por el pensamiento a veces se nos escapa. Acuérdense, por el pensamiento le hablo de la mente. Y lo más vulnerable es la mente. Lo más vulnerable fue Jesús. Por eso la mente es de Jesús. El corazón del Padre. Y el cuerpo, templo del Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Contra el Espíritu Santo, acuérdense que no hay burla ni blasfema que sea perdonada ni en esta vida ni en la otra. Todas esas cosas tenemos que tener mucho en cuenta, amado hermano.
Porque hoy en día, mire, usted se da cuenta que cuando existen estos problemitas, hermano, he visto muchas iglesias, discúlpeme, he estado también en Perú también, hermano, y no solamente en Perú, en Ecuador también estamos acá, hermano, muchas iglesias que tienen, hermano, una inmadurez. Disculpe que le diga esto. Primeramente, ellos no cuentan con ancianos, solamente cuenta un pastor y una pastora, hermano, nada más. Y si uno de los dos es llamado, gloria a Dios, y el pastor, si no ha sido llamado, ahí está, como está pegado como muñeco de torta, es pastor. Y si la pastora, y viceversamente, así, hermano. Pero le digo algo, hermano, muy difícilmente pueden manejar una grey, ¿ya? O por lo general, como siempre lo digo, hermano, como siempre lo digo y digo mediante esto la verdad, y pido mucha disculpas, mi hermano, por lo general, muchas casas de oración, lo que me he dado cuenta, son más como media fiestera, como club de amigos, pero que se adora a Dios, no se lo adora. ¿Por qué? Manejada por pastor y pastor, hermano, como dicen ser llamado, pero no hay orden en ese sentido, amados hermanos. Eso te está hablando de un grado mayor de personas, hermanos, que no han recibido una maduración, hermano, necesaria para poder manejar una grey. ¿Y qué pasa? ¿Qué hijo va a dar usted? ¿Qué fruto va a dar usted, hermano? Si no hay maduración, hermano, esencial, ¿qué? Manejar, hermano, una grey, ¿acaso que es algo sencillo? No, hermano. Así sea de 15 miembros, así sea de 10 miembros, así sean de 1000, no sé, hermano. El mismo Moisés, con su suegro Jetro, ¿no? Y él nombró representantes de cada grupo, acuérdense, para poder manejar tanta gente. Todo se puede, amados hermanos. Todo se puede. Decía un varón hace 15 o 20 días, ¿cómo voy a manejar una grey de 400 personas? Hermano, sí se puede. Sí se puede. Nombre diácono, nombre siervos, nombre ujieres, nombre mujeres, ancianos. Mujer maneja mujeres menos maduras. Hombres ancianos. El consejo del anciano es muy esencial. Son hombres que ya guardan un reglamento espiritual ante los ojos de Dios y ante la grey, amados hermanos. Le digo algo, porque aún los ancianos tienen que amonestarlo al pastor o mujer del pastor, hermano. ¿Por qué? En ciertas situaciones. Mas no de que cojan aquí inmediatamente el mismo pastor, pastora, lo refrente al anciano. Tenga mucho cuidado en todo eso. Acordémonos de Senadrín, de los tiempos de Jesús. Ellos tenían ancianos de iglesia. Toda esa situación. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta que, hermano, que cuando manejamos y hablamos de los débiles de la fe, es porque, amados hermanos, tenemos que tener un grado de maduración para poder llegar a un éxtasis positivo y espiritual y de crecimiento para la grey, hermano. Gloria. Porque si estamos dando hijos, discúlpenme, hijos espiritualmente inmaduros, hermano, no estamos haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Y esa es la situación de que cuando hablamos nosotros en el grado de los débiles de la fe, amados hermanos, es porque, escúcheme, si usted no presenta una conducta, hermano, madura, no presenta un grado organizado, hermano, en lo que llamamos para manejar grey, hermano, usted va así como lo que tiene, va a sembrar, hermano. Usted ponga en la tierra, hermano, una semilla de aguacate, le nacerán aguacate y réguela todos los días. Así mismo es, hermano. Si usted no está poniendo en cuenta aquella maduración, hermano, discúlpeme, vamos a hacer una escuela de insensatos. Gloria a Dios. Espirituales. ¿Por qué? Y es por eso que vemos en estos tiempos, amados hermanos, mucho pueblo, hermano, espiritualmente inmaduro. Porque digo inmaduro, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice algo, existe una reprensión, inmediatamente estos hombres, varones, no sé, corren para otra iglesia.
Eso es ser inmaduro, hermano. ¿Ya? Porque cuando usted habla con una persona madura, esa persona madura no se va de la iglesia, hermano. Tenemos que hablar. Correcto, coordinemos, hablemos. Es por eso, hermano, existe grupo de ancianos en la iglesia. Y existe pastor, no digo que no, está bien, gloria a Dios. Pero ante todas estas cosas, hermano, que se están presentando en estos últimos años 2020, estoy hablando, amados hermanos, de aquí unos 5 o 20 años atrás, hermano, hay bastante insensatez espiritual, hermano. ¿Ya? Y acuérdense que el Proverbio 1, te habla de 3 tipos de hombres que van a salir en estos tiempos. Del hombre simple, del insensato y del hombre burlador. Así que, hermano, tenemos que tener un grado maduro de fe, amados hermanos, para dar, hermano, dar como testimonio ante los ojos de Dios, porque Él está viendo todo nuestro trabajo, Él está viendo lo que hacemos, lo que no hacemos, amados hermanos, aquí en la tierra. Es por eso que tenemos que justificar nosotros ante Dios todas estas cosas. Gloria a Dios. Y es más que por lo que vemos, hermanos, que yo le digo, porque mayormente vuestras iglesias, vuestras casas de oración no están haciendo lo uniformemente posible para hacer de un cristiano un hombre de fe como tiene que ser, como manda Dios. Un hombre que tenga los lomos ceñidos, hermano, y tenga el coeficiente espiritual para poder discernir lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Acordémonos algo muy importante. El hombre que es de Dios, el hombre que es llamado por Dios, no solamente tiene los 7 espíritus de Dios, que dice que está en el libro de Isaías 11, el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, conocimiento, sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder y el espíritu de temor a Jehová. Esos 7 espíritus, no solamente eso, más los 9 frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, todas esas cosas, hermano, por favor. Amén. Uniéndose, discúlpeme, el hombre que maneja tiene que ser un hombre con bastante maduración psíquico, espiritual. Porque esa es la mayor parte, hermano. Así que nosotros, en lugar de estar perdiendo el tiempo en muchas fiestaderas, en muchas fiestas, muchas celebraciones, hermano, mejor pensemos en lo espiritual. Acuérdense que Dios es espíritu, Dios es espiritual, hermano. Dios no es un Dios, hermano, que le gustan tantas fiestas y lo espiritual dejan a un lado. Porque sí le digo algo. Cuando habla de una iglesia, cuando habla en la iglesia, hermano, de las 7 tipos de iglesias, en el apóstol Juan, que habla en Apocalipsis, te habla de una iglesia, no digo cuál, vaya a investigar. Tiene nombre de viva, pero en el fondo está muerta. Y se habla de la Odisea, hermano, discúlpeme, más enamorado del vil metal que de lo espiritual, muy retirada de las cosas de Dios. De esa iglesia estamos hablando en estos últimos tiempos, hermano, que no se mueve el Espíritu de Dios, sino se mueve el espíritu de error de estos tiempos, hermano, que estamos teniendo, hermano, situaciones difíciles, situaciones, hermano, en donde estuvimos hablando el día de ayer, que vino el enemigo, hermano, por orden de Dios, para probar a los siervos, para probarnos a nosotros, hermano, que vino a cegar el entendimiento de los entendidos, mis hermanos. Y los entendidos son los hombres que han sido llamados por Dios, que hasta el día de hoy, hermano, se encuentran ya envendados con una venda, hermano, para lo espiritual retirarlo. Eso es un movimiento, hermano, el misterio de la iniquidad que se está haciendo presente aún en las escasas oraciones, en las iglesias, para cegar el entendimiento, y que hasta el día de hoy, amados hermanos, no está siendo posible hacer buenos hombres de Dios. Simplemente estamos fabricando fábricas, hermanos, discúlpenme, fábrica de pescado nomás, porque no estamos haciendo nada, hermano. Existe, discúlpenme, hay arte y sensatez espiritual, como siempre lo digo también, hermano. La mayor iglesia, escúcheme, la mayor iglesia, hermano, la más grande del mundo, es la que camina en las calles en estos últimos tiempos, porque vemos hombres de Dios, hermano, que han sido buenos hombres, buenos elementos de Dios, y esos hombres, mejor muchas las veces se retiran a las calles, hombres frustrados espiritualmente, hermano, engañados por hombres viles, hermano, hombres que en lugar de enseñar piedad, enseñan cualquier cosa, pero menos lo espiritual de Dios. Es por eso que el grado de maduración está siendo, hermano, a un lado se ha hecho, y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos, hermano. Tenemos que pensar
en aquellos débiles de la fe, son aquellos hombres para que Dios sea cogiendo esa grey nueva. Es por eso que usted ve muchas de las iglesias, hermanos, hombres no se suman a los evangelistas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro testimonio está rodando por los suelos en estos últimos tiempos, hermano. Es por esto, porque ven demasiadas cosas, hermano. No, yo no me hago hermanito por esto, yo no me hago, y muchas cosas más, amados hermanos. Tenemos que realzar el ánimo de aquellos hombres, hermano. Habla de los débiles de la fe, habla de las flaquezas espirituales, lo que estamos hablando, hermano. Es la primera caída del cristiano, del hombre que recién quiere venir a los pies de Cristo, pero el testimonio, hermano, discúlpeme, nuestro testimonio anda por los suelos. Tenemos que buscar la parte más esencial, buscar estrategia, buscar la parte, hermano, de que Dios nos está dando, amados hermanos. Busque a Cristo, aquellos hombres que están manejando grey, aquellos hombres que se encuentran frente a los púlpitos, aquellos hombres que han sido llamados como profetas, como pastores, apóstoles, hermano. Busque más de Dios, amados hermanos. No engordemos el vientre, no pensemos en los lujos, tantas cosas, hermano, porque Dios no nos puso mucho lujo en nuestra vida. Nos puso, hermano, bendiciones, pero que acarrean cosas buenas, no cosas malas, amados hermanos. Muchas bendiciones, que el Dios de los cielos sea bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos.